Una de las cosas que hicieron los árabes al principio, en realidad solo un par de días después de la batalla de Qadisiyah, fue establecer 2 ciudades campamento en esa zona. Ciudades como Kufa y Basora, una ciudad que conocemos muy bien hoy en día. Estas ciudades fueron diseñadas para acoger a los soldados árabes para que así no se mezclaran con la población local. A mediados del siglo VII, los árabes controlaban Mesopotamia y la meseta iraní hasta Asia Central. Algunos historiadores creen que a partir de este momento, Mesopotamia ya recibía el nombre de Irak. Los historiadores no consiguen ponerse de acuerdo sobre esto. Algunos dicen que el nombre probablemente derivó de la antigua ciudad-estado de Sumer llamada Uruk. Una versión más aceptada es que el nombre derivó de la palabra semita que se utiliza para describir la costa al borde del río. En el 661 después de Cristo, la primera dinastía gobernante del Islam, los omeyas, estaban enfrentados con una minoritaria facción musulmana del sur de Irak por no poder llegar a un acuerdo en cómo deberían elegirse los líderes islámicos. El clan rico, los omeyas, movieron la capital del Islam de Medina, en Arabia, a Damasco y utilizaron al ejército sirio para expandir el imperio árabe. Los omeyas se hicieron musulmanes sunitas, cuyos líderes o califas eran elegidos por los miembros del Consejo Comunitario. Sin embargo, la comunidad religiosa más devota de Irak, los llamados musulmanes chiitas, no reconocían la autoridad del califa omeya. En vez de eso, aceptaron a Ali, primo y yerno de Mahoma, y a sus descendientes como únicos líderes legítimos. Argumentaban que Ali y sus descendientes estaban dotados de inspiración divina y habían sido elegidos por Dios para ser los líderes de la comunidad musulmana. Estos individuos dotados de inspiración divina recibían el nombre de imanes. Durante los siguientes 20 años, los partidarios de Ali, conocidos como Shia, lucharon contra los omeyas por el control del imperio. A pesar de no ganar, los Shia seguían siendo un enemigo poderoso en Irak. En el 750 después de Cristo, otra dinastía de musulmanes sunitas consiguió derrocar a los omeyas. Los abasidas eran descendientes de Abbas, el tío de Mahoma, y al igual que los Shia, creían que los omeyas habían traicionado el espíritu del Islam. En el 762, los abasidas eligieron un pequeño pueblo de Irak, Bagdad, como el nuevo centro del mundo musulmán. Es fácil llegar en carromato porque estaba situada en la orilla oeste del Tigris, al este del Éufrates, lo que significa que estaba casi completamente rodeada de agua y por tanto era más fácil de defender. Un grupo de 100.000 trabajadores transformó Bagdad en una bulliciosa metrópolis. En tan solo 4 años. A finales del siglo VIII, Bagdad era la ciudad más rica, poderosa y cultural del Islam. Sin embargo, durante los 3 siglos siguientes, la capital del Islam sufrió la agitación política de una guerra civil. Y se produjeron una serie de desastres naturales, incluyendo incendios e inundaciones. Pero lo peor estaba por llegar. Una de las fuerzas militares más poderosas del mundo avanzaba en dirección a Bagdad. Aunque resulte difícil de creer, hoy en día las imágenes de la destrucción siguen vivas en la mente de muchos iraquíes. A principios del siglo XIII, un temible guerrero, Gengis Khan,
Formó un ejército casi invencible de nómadas mongoles procedentes de Asia Central. Inició la conquista de un enorme territorio que sería completada por sus hijos y nietos. En el 1257, Hulago, uno de sus nietos, lideró la conquista de la capital del Imperio Islámico, Bagdad. La creencia religiosa principal de los mongoles era el chamanismo. Y varias veces Hulagu mencionó que una de sus misiones era destruir el Islam. Hulago exigió al 37º califa abasida, Al-Mutasim, la rendición de Bagdad. Quemaré vuestra ciudad, vuestra tierra, os quemaré a vosotros. Si queréis ahorraros el disgusto a vosotros mismos y a vuestra familia, sed inteligentes y prestad atención a mi consejo. Si no lo hacéis, veréis cuál es la voluntad de Dios. El califa respondió diciendo: no te atrevas a atacarme, porque si lo haces, el mundo musulmán vendrá a apoyarme. Y resultó que el mundo musulmán no hizo nada, y Bagdad se enfrentó al terrible ataque de los mongoles. En enero de 1258, Hulago envió un ejército de 70.000 hombres a Bagdad. Después de unos 30 días de lucha, cayó Bagdad. Y Hulago decidió cumplir su amenaza. Mató al califa, lo envolvió en una alfombra y luego o fue arrollado por caballos o le dieron una paliza tremenda. Un testigo presencial relató lo que el ejército de Hulago hizo después. Corrieron por la ciudad como halcones hambrientos atacando bandadas de palomas. O como lobos furiosos atacando ovejas. Multitud de caras sin nombre asesinaban sin piedad y sembraban el terror en la ciudad. Seguramente unas 100.000 personas fueron asesinadas. Hubo varias semanas de saqueos. Las grandes bibliotecas de Bagdad fueron intencionadamente destruidas. Los libros tirados al río. La leyenda dice que el río Tigris primero estaba rojo de sangre y luego negro de tinta. Fue una masacre terrible, y aunque resulte difícil de creer, hoy en día las imágenes de la destrucción siguen vivas en la mente de muchos iraquíes. Para los iraquíes, el nombre de Hulagu significa destrucción y terror. Murió en el 1265. Pero su dinastía, conocida como Dinastía Khan, gobernó el territorio de Irak, el este de Anatolia, el Cáucaso e Irán desde la ciudad iraní de Tabriz. El daño producido por la invasión mongol permaneció latente en Irak durante más de 2 siglos. Irak es continuamente escenario de la devastación, de las invasiones, de la inestabilidad y de un declive económico generalizado. Estos son los años más oscuros de Irak en todos los sentidos. Después de la muerte del último gobernante de la dinastía Khan, en 1357, los mongoles fueron incapaces de seguir controlando Irak. La región estaba empezando a debilitarse bajo el mandato de un puñado de hombres de la zona, hasta que en el siglo XVI Irak se convirtió en el campo de una batalla religiosa entre los dos imperios vecinos, los persas safávidas y los turcos otomanos. Los otomanos, que eran musulmanes sunitas, habían creado un imperio atacando el territorio cristiano bajo control bizantino, porque consideraban que era su deber, una yihad.
Cuando en 1453 los otomanos conquistaron Constantinopla, cambiaron el nombre de la capital bizantina por Estambul. Los otomanos eran la mayor fuerza militar de finales de la Edad Media e incluso de principios de la Edad Moderna. Fueron los primeros en introducir los rifles en su infantería, y los ejércitos otomanos demostraron ser invencibles. A principios de 1520, bajo el reinado del 10º sultán, un brillante estratega militar conocido en Occidente como Solimán el Magnífico consiguió que el Imperio Otomano alcanzase su máximo apogeo. La dinastía safavida fue fundada por el Shah Ismail en 1499. El Estado safavida proporcionó las bases territoriales y sociales del Irán moderno. Empezaron como una comunidad musulmana en las montañas de Azerbaiyán. Con el tiempo adaptaron el Islam shia y se convirtieron en devotos musulmanes shia bajo el Shah Ismail, que fue el primer gobernante del imperio safavida. Impusieron el Islam shia a la población de las zonas conquistadas. El Shah Ismail invadió Irak en 1508. En parte para tomar el control de las dos ciudades chiitas más sagradas, Nayaf y Karbala. El sultán Solimán se consideraba el califa supremo del Islam y por tanto no solo buscaba el control otomano de Irak por razones comerciales, sino también por razones religiosas. Si él conquistaba Irak, resucitaría al imperio abasida. Él se veía como el heredero del legado abasida. Solimán inició la conquista de Irak en 1533. Sorprendentemente, en 1534 conquistó Bagdad, la excapital abasida, sin apenas luchar. Bagdad se rindió fácilmente ante los otomanos. Sunitas se dirigieron a Solimán y le dieron las llaves de la ciudad diciéndole: por favor, tome el mando. Llevamos mucho tiempo sometidos a los safavidas y necesitamos que usted tome el mando. A pesar de la victoria de Solimán en Bagdad, los otomanos y los safavidas continuaron luchando por el control de Irak, incluso después de la muerte del sultán en 1566. Al final, en 1638, los safavidas fueron expulsados para siempre e Irak entró a formar parte del Imperio Otomano. Pero durante los siguientes 2 siglos, a los descendientes de Solimán les costaría gobernar la región. Era una sociedad muy dividida. Había muchas tribus en muchas partes y de hecho la mayoría de la gente provenía de zonas rurales o de tribus. Había pocas ciudades y eran pequeñas. Y los otomanos gobernaban una administración bastante precaria, formada principalmente por turcos otomanos, pero también por algunos árabes. Y el Islam era lo único que conseguía mantenerlos unidos. La creencia en el Islam, en las instituciones islámicas y todo eso. A principios del siglo XIX, los otomanos designaron una autoridad central en la región. La dividieron en 3 distritos administrativos que se convertirían en los precursores del Irak moderno: Mosul, Bagdad y Basora.